Mi suegra finge enfermedades para manipular a mi esposo, alejarlo de mí y controlar cada aspecto de nuestra relación. Desde el momento en que conocí a mi suegra, supe que nuestra relación no sería sencilla. Es el tipo de mujer que cree que su hijo es su única prioridad en la vida y que nadie, absolutamente nadie, será suficiente para él. En ese entonces, pensé que con paciencia y amor podríamos llegar a un punto medio, pero jamás imaginé el nivel de manipulación al que llegaría para mantenerse en el centro de nuestras vidas. Todo comenzó de manera sutil. Era esa clase de comentarios que, al principio, podrían pasar como una simple torpeza. Ay, qué raro que no sepa cocinar eso, mi hijo está acostumbrado a comerlo de cierta manera. O esa insistencia en llamarlo cuando estábamos ocupados, aunque fuera por cosas irrelevantes. Cuando nos casamos, sus visitas constantes empezaron a sentirse como una extensión de su presencia en nuestra casa. Pero lo peor llegó cuando empezó a fingir enfermedades. Al principio, no lo sospeché. ¿Quién mentiría sobre algo así? Todo parecía legítimo. Hoy me siento débil, no he podido dormir, los médicos están preocupados. Era una narrativa bien construida. Mi esposo, siendo hijo único, reaccionaba como creo que lo haría cualquier buen hijo. Cancelaba planes, iba a visitarla en cualquier momento y hacía lo imposible para que ella estuviera cómoda. Yo traté de apoyarlo, entendiendo que quería cuidar de su madre, pero había algo que no cuadraba. No había síntomas claros, ni pruebas médicas que confirmaran lo que decía. Con el tiempo, su comportamiento empezó a afectar nuestra relación. Cada vez que teníamos algo importante juntos, ella aparecía con alguna emergencia. Si planeábamos un fin de semana fuera, justo antes llamaba diciendo que tenía que ir al hospital. Si teníamos una cita especial, la interrumpía con llamadas de urgencia. Pero cuando llegábamos a su casa, estaba tranquilamente sentada viendo televisión o incluso cocinando. Me empezaba a frustrar, pero cuando lo comentaba con mi esposo, siempre la defendía. Según él, su madre estaba sola y solo buscaba apoyo. Comencé a notar un patrón. Sus enfermedades coincidían perfectamente con momentos importantes para nosotros como pareja. Era como si no soportara la idea de que él pudiera poner a alguien más por encima de ella. Intenté hablar de esto con mi esposo, pero cada vez que lo hacía, me topaba con una pared. Me decía que era exagerada, que no entendía lo que significaba ser hijo único, que su madre había pasado por mucho desde la muerte de su padre y que tenía que ser paciente. Me pedía que la entendiera, que la aceptara. Yo quería hacerlo. Quería ser la nuera comprensiva y paciente que él necesitaba, pero todo tenía un límite. Con cada mentira, con cada excusa y con cada interrupción en nuestras vidas, mi paciencia se iba desgastando. Al final, me di cuenta de que no estaba enfrentando solo un problema con mi suegra. Estaba enfrentando un problema con mi esposo, que parecía incapaz de ver lo que realmente estaba sucediendo. Actualización 1. Todo cambió el día que, casi por accidente, descubrí que mi suegra había estado mintiendo sobre sus enfermedades. Hasta entonces, mis sospechas habían sido eso, simples dudas que no podía probar. Pero aquella tarde, cuando fui a su casa a recoger un encargo, encontré algo que me dejó helada. Mi esposo me había pedido que pasara por la casa de su madre porque necesitaba recoger un paquete que ella había recibido para él. No era algo que me entusiasmara, pero accedí para evitar problemas. Cuando llegué, mi suegra estaba en el sofá, viendo su programa de televisión favorito como si nada. Me sorprendió porque esa misma mañana había llamado llorando a mi esposo, diciendo que apenas podía moverse debido a un dolor intolerable en su espalda. Decidí no comentar nada, pero mientras esperaba a que me diera el paquete, mis ojos se posaron sobre la mesa del comedor. Ahí estaba, perfectamente abierto, un informe médico que me llamó la atención. No suelo ser una persona invasiva, pero algo me empujó a mirar más de cerca. Decía claramente que los resultados de los análisis de mi suegra eran normales, que no había señales de ninguna enfermedad crónica ni de ningún problema que explicara sus quejas constantes. Traté de mantener la calma mientras ella charlaba conmigo como si nada. Cuando finalmente me entregó el paquete, le pregunté con cuidado si había ido al médico últimamente. Ella me respondió con una historia elaborada sobre una serie de pruebas muy preocupantes que todavía no tenían resultados claros. Me quedé mirándola, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia,
pero fingí creerle. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, no pude contenerme. Le mostré una foto que había tomado del informe médico y le conté lo que había sucedido. Estaba convencida de que, al ver la evidencia, él abriría los ojos y se daría cuenta de que su madre estaba jugando con nosotros. Pero en lugar de la reacción que esperaba, él simplemente suspiró y me dijo que no entendía el contexto. Según él, su madre podría haber estado hablando de otro problema médico o tal vez el informe era más antiguo de lo que parecía. Su respuesta me dejó helada. ¿Cómo podía justificar algo tan evidente? Cuando insistí, se molestó, diciendo que estaba siendo paranoica y que su madre no tenía razones para mentir. Esa discusión fue un punto de inflexión para mí. Por un lado, ahora sabía que mis sospechas eran ciertas. Mi suegra no estaba enferma y había estado manipulándonos todo este tiempo. Pero, por otro lado, también entendí que mi esposo no estaba listo para enfrentarse a esa verdad. Decidí que no podía dejarlo así. Si él no estaba dispuesto a ver lo que sucedía, tendría que demostrarle la verdad de una manera que no pudiera ignorar. Fue entonces cuando comencé a prestar más atención a los detalles. Cada vez que mi suegra decía que estaba enferma, tomaba nota. Cada vez que hacía algo sospechoso, me aseguraba de recordar cada detalle. Mi plan era recopilar suficiente evidencia para que mi esposo no tuviera otra opción más que enfrentarse a la realidad. Al mismo tiempo, empecé a notar más cosas sobre mi suegra. Por ejemplo, como sus crisis siempre ocurrían en momentos que eran importantes para nosotros. O como, después de que mi esposo corría a atenderla, mágicamente se recuperaba en cuestión de horas. Cada pequeño detalle añadía más peso a mis sospechas, pero también aumentaba mi frustración. No era solo la manipulación de mi suegra lo que me dolía. Era la falta de apoyo de mi esposo, su incapacidad para ver lo que yo veía tan claramente. Sentía que estaba sola en esto, luchando contra una mujer que sabía perfectamente cómo jugar sus cartas. Pero no iba a rendirme. Si mi esposo no podía abrir los ojos por sí mismo, me aseguraría de que la verdad quedara tan expuesta que no tuviera otra opción más que enfrentarse a ella. Y aunque en ese momento no lo sabía, estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi suegra para mantener el control sobre nuestras vidas. Actualización 2. Después de descubrir la primera mentira de mi suegra, mi enfoque cambió por completo. Ya no se trataba solo de soportar sus comportamientos o intentar ser comprensiva. Ahora era una cuestión de proteger mi relación y demostrarle a mi esposo que su madre estaba manipulándonos. Sin embargo, no estaba preparada para lo que sucedería después, porque su manipulación escaló de formas que nunca imaginé. Todo comenzó cuando mi esposo empezó a compartir menos información conmigo. Antes, hablábamos de todo, incluyendo las conversaciones que tenía con su madre. Pero ahora, parecía estar ocultándome cosas. Un día, accidentalmente vi un mensaje en su teléfono en el que su madre decía, «No le digas a ella lo que hablamos, es mejor que sea entre nosotros». Ese mensaje me revolvió el estómago. Ya no solo estaba manipulándolo, ahora estaba intentando crear una división entre nosotros. Poco después, sus emergencias médicas comenzaron a intensificarse. Un fin de semana, planeamos salir a celebrar nuestro aniversario. Era un viaje corto que habíamos organizado con meses de antelación. El mismo día que estábamos a punto de salir, mi suegra llamó llorando, diciendo que había tenido un fuerte dolor en el pecho y que necesitaba que su hijo la llevara al hospital de inmediato. Mi esposo, como siempre, entró en pánico y canceló todo. Al llegar al hospital, lo único que hicieron fue tomarle la presión y decirle que estaba perfectamente bien. Según los médicos, no había nada que indicara un problema de salud grave. Pero cuando regresamos a su casa, ella siguió fingiendo estar débil, aferrándose al brazo de mi esposo y asegurando que algo no estaba bien. Yo sabía que estaba mintiendo, pero no podía probarlo sin parecer la villana de la historia. Lo peor fue cuando, durante mi cumpleaños, organizamos una cena con amigos en nuestra casa. Todo iba bien hasta que, en mitad de la noche, mi suegra apareció sin avisar. Venía con una bolsa de medicamentos y empezó a contarle a todo el mundo que estaba lidiando con una condición misteriosa que los médicos no lograban diagnosticar. Mi esposo se levantó de inmediato para atenderla, mientras yo me quedé sentada, humillada frente a nuestros amigos. Esa noche terminó siendo sobre ella, como siempre.
Decidí que ya no podía seguir permitiendo esto. Empecé a tomar medidas más serias para recopilar pruebas. Por ejemplo, grababa en secreto las conversaciones en las que ella admitía que no se sentía tan mal como decía. Incluso guardaba registros de las veces que fingía estar enferma y luego salía de compras como si nada. Mi objetivo era tener suficiente evidencia para enfrentarla directamente, porque sabía que mi esposo nunca tomaría en serio mis palabras sin algo concreto. Sin embargo, mi suegra también parecía estar intensificando su estrategia. Una noche, mientras mi esposo no estaba en casa, me llamó para decirme que yo era la razón por la que su hijo estaba tan estresado. Según ella, él estaba perdiéndose al intentar balancear nuestra relación y su responsabilidad como hijo. Fue entonces cuando entendí que no solo quería ser el centro de atención, quería que yo desapareciera de la ecuación. Lo más desgastante era la tensión constante en mi matrimonio. Cada vez que intentaba hablar con mi esposo sobre su madre, él se ponía a la defensiva. Me decía que yo no entendía lo que significaba ser hijo único, que ella estaba sola y que solo quería sentirse cuidada. Según él, yo estaba exagerando y viendo cosas donde no las había. En un intento por encontrar apoyo, hablé con una de las amigas cercanas de mi suegra. Pensé que quizás alguien más podría confirmar que lo que estaba pasando no era normal. Su respuesta me dejó fría: tu suegra siempre ha sido así. Es experta en manipular. No eres la primera persona con la que hace esto. Esa confesión me dio fuerzas para seguir adelante. Ahora sabía que no estaba loca, que no era solo una percepción mía. Pero también me dejó claro que mi suegra había perfeccionado sus tácticas durante años, y no sería fácil vencerla. Para ese momento, mi relación con mi esposo estaba pendiendo de un hilo. Ya no confiábamos plenamente el uno en el otro, y mi paciencia estaba al límite. Lo único que me mantenía firme era el deseo de demostrar la verdad y recuperar el control sobre mi vida. No sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar, pero algo me decía que mi suegra tampoco conocía límites. Actualización 3. Las cosas llegaron a un punto crítico con un accidente que, aunque fue producto del azar, terminó volviéndose una herramienta más para mi suegra. Nunca había sentido tanto enojo e impotencia como durante esos días, cuando todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Era un fin de semana como cualquier otro. Mi esposo había insistido en que visitáramos a su madre para ayudarla con unas reparaciones en su casa. Según ella, la baranda de las escaleras estaba floja y tenía miedo de caerse al subir o bajar. Lo curioso es que, unas semanas antes, me había mostrado con orgullo cómo la había mandado instalar porque era de acero reforzado y duraría años. Pero, como siempre, mi esposo no cuestionó nada y yo accedí para evitar conflictos. Cuando llegamos, mi suegra estaba sentada en la sala, fingiendo debilidad. A pesar de que no dejaba de quejarse del supuesto peligro que representaban las escaleras, se ofreció a subir para mostrarnos exactamente cuál era el problema. Mi esposo, como de costumbre, fue detrás de ella, preocupado por cada uno de sus pasos. Yo me quedé abajo, mirando cómo la escena se desarrollaba como si estuviera viendo una obra de teatro ridículamente predecible. Todo pasó muy rápido. Mi suegra comenzó a subir las escaleras, apoyándose exageradamente en la baranda como si apenas pudiera mantenerse en pie. De repente, resbaló con uno de los escalones y cayó hacia atrás, rodando por las escaleras mientras gritaba. Mi esposo corrió hacia ella, lleno de pánico, mientras yo me quedé paralizada por un segundo antes de reaccionar. Afortunadamente, la caída no fue tan grave como parecía. Solo se había golpeado el brazo y tenía algunos moretones, pero insistía en que le dolía todo el cuerpo y que sentía que podía tener algo roto. Mi esposo la llevó de inmediato al hospital, donde confirmaron que no tenía ninguna fractura ni lesión seria. Sin embargo, eso no impidió que mi suegra usara el accidente como una oportunidad para atacarme. Cuando regresamos a su casa, ella comenzó a insinuar que todo había sido culpa mía. Según ella, yo había sido la última persona en usar las escaleras y debía haber dejado algo que la hizo resbalar. Incluso mencionó que recordaba haber visto algo extraño en uno de los escalones justo antes de caer. Mi esposo, sorprendentemente, pareció tomarse en serio sus palabras. Esa noche, en casa, tuvimos una de las discusiones más fuertes que habíamos tenido hasta entonces. Mi esposo estaba visiblemente molesto y me preguntó si había revisado las escaleras antes de que su madre subiera.
Traté de explicarle que era absurdo culparme por algo que claramente fue un accidente, pero él seguía insistiendo en que debía haber sido más cuidadosa. Sentí como si estuviera hablando con un extraño, alguien que estaba dispuesto a creer cualquier cosa con tal de justificar las palabras de su madre. Los días siguientes fueron un infierno. Mi suegra llamaba constantemente a mi esposo, asegurándose de recordarle lo peligrosa que era la situación en su casa y, de paso, insinuando que yo no tenía cuidado con ella. Su manipulación alcanzó un nivel tan descarado que un día le dijo directamente a mi esposo que yo no la quería, que estaba haciendo todo lo posible por alejarlo de ella y que, aunque no quería pensar mal, no descartaba que hubiera sido intencional. Esa acusación fue como una daga. Sabía que mi suegra estaba desesperada por mantener el control, pero nunca pensé que llegaría a sugerir algo tan cruel. Lo peor fue que mi esposo, aunque no lo dijo abiertamente, parecía considerar la posibilidad de que hubiera algo de verdad en sus palabras. Durante las semanas siguientes, me convertí en una especie de paria en mi propia relación. Mi esposo apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para recordarme que tenía que ser más comprensiva con su madre porque ella estaba vulnerable después del accidente. Mi suegra, por su parte, aprovechó cada oportunidad para mostrarse como la víctima, asegurándose de mantener a mi esposo de su lado. Lo más frustrante fue que no podía hacer nada para defenderme sin parecer la mala. Si decía algo contra mi suegra, mi esposo lo interpretaba como una falta de empatía. Si intentaba probar que estaba mintiendo, me acusaba de ser insensible. Era una trampa perfecta, diseñada para aislarme y debilitarme. Sin embargo, aunque estaba al borde de la desesperación, también sabía que esto no podía continuar así. Si mi suegra pensaba que podía destruir mi relación y salirse con la suya, estaba muy equivocada. Empecé a planear cuidadosamente mis próximos pasos, decidida a exponerla de una vez por todas. Sabía que no podía seguir siendo la víctima en su juego, y si ella quería convertir esto en una guerra, yo estaba lista para luchar. Actualización 4. Después de semanas de tensiones constantes, sabía que no podía permitir que la narrativa de mi suegra se convirtiera en la única versión de los hechos. Había tocado fondo cuando mi propio esposo comenzó a mirarme con desconfianza, como si yo realmente pudiera haber hecho algo para lastimar a su madre. Esa misma noche, después de nuestra última discusión, tomé una decisión. Si quería salvar mi matrimonio y mi dignidad, necesitaba exponerla con pruebas irrefutables. Lo primero que hice fue revisar cada detalle del accidente. Recordé que mi suegra tenía cámaras de seguridad instaladas en la entrada y otras áreas de la casa, y aunque ella siempre insistía en que no funcionaban, algo me decía que no era verdad. Esperé un momento oportuno para buscar las grabaciones, y ese momento llegó cuando mi esposo tuvo que salir a trabajar durante todo un día, dejándome sola con su madre. No fue fácil. Mi suegra me observaba como un halcón, y cualquier movimiento fuera de lo común llamaba su atención. Pero fingí estar ocupada ayudándola con sus tareas y, en un momento en el que se quedó dormida en el sofá, aproveché para revisar la configuración de las cámaras. Para mi sorpresa, las grabaciones estaban activas y guardadas en un pequeño dispositivo de almacenamiento que encontré en su escritorio. Revisé las grabaciones del día del accidente y lo que vi me dejó atónita. No solo confirmaron que yo no había dejado nada en las escaleras, sino que mostraban claramente cómo mi suegra miraba hacia abajo con cuidado. Daba un paso en falso deliberado y luego se dejaba caer dramáticamente por las escaleras. Era un acto tan calculado que me costaba creer que alguien pudiera ser tan frío y manipulador. Guardé una copia de la grabación en mi teléfono y otra en una memoria USB. Sabía que, aunque tenía pruebas, enfrentarlo todo de golpe no sería suficiente. Mi esposo estaba tan cegado por la culpa y la manipulación de su madre que necesitaba un enfoque más estratégico. Decidí que no lo confrontaría de inmediato, en cambio, comencé a recopilar más evidencia. Durante las semanas siguientes, empecé a grabar nuestras interacciones diarias. Cada vez que mi suegra hacía un comentario pasivo-agresivo o insinuaba que yo era una mala influencia para su hijo, me aseguraba de que quedara registrado. Incluso grabé una conversación en la que admitía que había exagerado el dolor después de la caída para que mi esposo se quedara más tiempo con ella. Mientras tanto, mi relación con mi esposo seguía deteriorándose. Él pasaba cada vez más tiempo en casa de su madre, preocupado por su recuperación. Yo intentaba mantener la calma y no mostrarle lo mucho que me dolía su actitud,
pero en el fondo, estaba furiosa. Cada vez que le pedía que pasáramos más tiempo juntos o que priorizáramos nuestra relación, me respondía con excusas, que su madre lo necesitaba, que ella estaba sola, que no entendía lo difícil que era ser su único hijo. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando mi esposo llegó a casa molesto y me acusó de no hacer suficiente por su madre. Según él, ella le había dicho que yo la trataba con indiferencia, que evitaba ayudarla y que incluso la había ignorado cuando me pidió un favor. Fue en ese momento cuando supe que ya no podía seguir esperando. Esa noche, le pedí que se sentara conmigo porque tenía algo importante que mostrarle. Al principio, se resistió, diciendo que estaba cansado y no quería pelear, pero insistí. Le mostré la grabación del accidente. El silencio en la habitación fue abrumador mientras veía el video. Vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la confusión, y finalmente, al enojo. Pero lo que dijo después me dejó sin palabras. Debe haber una explicación para esto. Quizás solo perdió el equilibrio y se ve mal en la cámara. No podía creerlo. Incluso frente a pruebas tan claras, seguía buscando excusas para justificar el comportamiento de su madre. Le mostré las otras grabaciones, las conversaciones donde admitía haber exagerado y las veces que me atacaba directamente. Pero todo lo que hizo fue ponerse a la defensiva y decirme que estaba obsesionada con demostrar que su madre era mala persona. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, y yo me sentí más sola que nunca. Me di cuenta de que no importaba cuántas pruebas tuviera, mientras mi esposo se negara a ver la verdad, mi relación no tenía futuro. Sin embargo, aunque estaba devastada, también me sentí más determinada que nunca. Mi suegra había construido un castillo de mentiras durante años, y aunque mi esposo no quería verlo, sabía que había otras personas que sí lo harían. Mi próximo paso sería mostrarle al resto de su familia quién era realmente. Si mi esposo no quería enfrentarse a la verdad, entonces se la mostraría al mundo. Actualización 5. Después de lo ocurrido con las grabaciones, algo cambió dentro de mí. Había pasado meses intentando salvar una relación en la que, aparentemente, solo yo estaba invirtiendo esfuerzo. Mi esposo estaba demasiado cegado por la manipulación de su madre, y yo ya no podía seguir luchando sola. Pero si ellos creían que podían destruirme y salirse con la suya, estaban muy equivocados. Decidí que era hora de exponer todo. Sabía que no podía seguir hablando directamente con mi esposo porque cualquier cosa que dijera terminaría siendo filtrada a mi suegra y deformada hasta el punto de parecer una ofensa hacia ella. En cambio, enfoqué mi atención en la familia extendida. Mi suegra siempre había proyectado una imagen de mártir ante ellos, haciéndose pasar por una mujer fuerte y sacrificada que había criado sola a su hijo. Pero detrás de esa fachada, había una historia que merecía salir a la luz. Lo primero que hice fue recopilar toda la evidencia que tenía, los videos de las cámaras de seguridad, las grabaciones de sus comentarios manipuladores, las pruebas de sus mentiras y los mensajes pasivo-agresivos que me había enviado a lo largo de los años. Luego escribí un correo detallado dirigido a los miembros más cercanos de la familia, sus hermanos, primos y hasta algunos amigos de confianza. En el correo, relaté todo lo que había ocurrido desde el inicio de mi relación con mi esposo, asegurándome de incluir fechas, contextos y pruebas para respaldar cada punto. No escatimé detalles. Les mostré cómo mi suegra había fingido enfermedades para manipular a mi esposo, cómo había fabricado un accidente para culparme y cómo había tratado de aislarme lentamente de mi propia pareja. Dejé claro que esto no era solo un conflicto entre nuera y suegra, era un patrón de comportamiento tóxico que había afectado nuestra relación y que, probablemente, también había influido en otras áreas de la vida de mi esposo. El correo causó un impacto inmediato. En cuestión de horas, comencé a recibir respuestas de algunos familiares. Algunos expresaron incredulidad, mientras que otros admitieron que ya sospechaban que mi suegra no era tan inocente como quería aparentar. Pero lo más importante fue que las cosas comenzaron a cambiar dentro del círculo familiar. En cuestión de días, las conversaciones entre los familiares comenzaron a girar en torno a las acciones de mi suegra. Algunos de ellos incluso se enfrentaron directamente con ella, cuestionándola por las pruebas que les había mostrado. Mi suegra, acostumbrada a tener el control, no supo cómo manejar la situación. Al principio, trató de negar todo, pero las grabaciones eran demasiado contundentes. Luego intentó hacerse la víctima,
diciendo que yo estaba orquestando una campaña para destruirla. Pero esta vez, las cosas no salieron como esperaba. Mientras tanto, en casa, las cosas con mi esposo estaban peor que nunca. Cuando se enteró de que había enviado el correo a la familia, me acusó de traicionarlo y de humillar a su madre públicamente. Trató de obligarme a disculparme, pero me negué rotundamente. Le dije que si no podía ver la verdad ahora, después de todo lo que había ocurrido, entonces tal vez no había nada que salvar entre nosotros. Unos días después, mi suegra organizó una reunión familiar en su casa, supuestamente para aclarar las cosas. No fui invitada, lo cual no me sorprendió, pero me enteré de lo ocurrido a través de algunos familiares que asistieron. Según me dijeron, intentó justificar sus acciones diciendo que todo lo que hacía era por amor a su hijo y que yo era una influencia negativa que estaba destruyendo la relación entre ellos. Pero esta vez, muchos no le creyeron. Después de esa reunión, mi suegra comenzó a notar las consecuencias de sus actos. Los familiares dejaron de apoyarla incondicionalmente. Algunos incluso dejaron de visitarla. Su reputación, que siempre había sido impecable, quedó dañada de forma irreparable. En cuanto a mi esposo, se enfrentó a una elección: seguir viviendo bajo la sombra de su madre o comenzar a tomar decisiones por sí mismo. Al principio, intentó mantenerse neutral, pero la presión fue demasiado. Finalmente, un día, llegó a casa con sus maletas y me dijo que necesitaba tiempo para procesar todo lo ocurrido. En otras palabras, eligió a su madre. La separación no fue fácil, pero tampoco fue el final para mí. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida. Me mudé a un lugar más pequeño, rodeada de amigos y familiares que realmente me apoyaban. Aprendí a valorarme a mí misma y a no permitir que nadie, ni siquiera alguien que amaba, me hiciera sentir menos. En cuanto a mi suegra, su vida nunca volvió a ser la misma. Aunque mi esposo regresó a vivir con ella, su relación ya no era tan cercana como antes. La familia seguía distanciada, y la imagen que tanto se había esforzado por construir estaba en ruinas. Su mayor castigo no fue perderme a mí, sino perder el control que siempre había tenido sobre los demás.